Buenos días, chicos. Empezamos la última semana de mayo, la última semana también en la que vamos a ver cosas nuevas, y el tema que vamos a trabajar durante estos próximos días va a ser de estadística, pero en 2 dimensiones. Este primer vídeo lo que vamos a hacer es ver las primeras cosas que tenemos que saber para luego poder hacer realmente cálculos y cosas interesantes. Vamos a hacer entonces una introducción. Os hice un pequeñito esquema, guión de lo que vamos a ir viendo estos días. Mi idea, y espero poder mantenerla, es hacer 4 vídeos, lunes, martes, miércoles y jueves, y después el viernes hacer un taller, una clase para practicar todo esto y que podáis preguntar dudas y por lo menos asegurarme, en la medida de lo posible, de que os quedan las ideas más básicas claras. Hoy, que es lunes, nos toca ver entonces una introducción. Estudiaremos los tipos de tablas que se manejan en este tipo de distribuciones estadísticas y también los diagramas de dispersión. En base a esto vamos a poder hacer todo lo demás. Mañana vamos a meternos con los cálculos de medidas, que en concreto van a ser medias y varianzas de cada una de las 2 variables que tengamos, y de la covarianza, que es algo nuevo, que ahora que tenemos 2 variables podemos calcular y tiene sentido calcular. Veremos también cómo se interpreta. El miércoles nos toca hablar de la correlación entre las 2 variables que estudiamos y veremos también el coeficiente de correlación, cómo se calcula y cómo se interpreta. También se le llama R de Pearson. Y después el jueves nos tocaría lo último, que es la regresión lineal, que es digamos que el objetivo último de toda esta parte de estadística de 2 variables, que viene siendo algo así como intentar predecir cosas que no conocemos. Se parece, como veréis, a cuando veíamos la interpolación y extrapolación. Entonces, hoy nos toca empezar con estadística bidimensional. ¿Qué viene siendo esto? Vale, pues la semana pasada estábamos trabajando, y hasta ahora lo que habéis trabajado de estadística era preguntábamos a la gente por una cosa, por una variable que nos interesaba conocer: número de hermanos, color favorito, sueldo, cualquier cosa que nos interesara conocer, pero era una cosa. Y si les preguntábamos varias cosas a la vez, aún así después, cuando hacíamos el tratamiento de los datos, tratábamos cada una de esas variables por separado. ¿Vale? Si a pie de instituto, en la puerta del instituto, nos poníamos a preguntarle a la gente cuál es su color favorito, cuántos hermanos tienen y cuántos son en su casa, por ejemplo, viviendo, aunque preguntáramos por varias cosas diferentes, después, cuando calculábamos las medias, modas, varianzas, etc., lo hacíamos de cada una de esas variables, ¿no? De cuál es el color favorito mayoritario, cuál es el número medio de hermanos que tiene el alumnado del instituto IES Valmiñor, y así con todo. Lo que ocurre ahora es que le damos un enfoque distinto, más complejo, pero también más rico y realmente mucho más interesante de analizar y que se utiliza un montón. Lo que tenemos ahora es, yo les pregunto por 2 cosas y no me interesa solamente cada una de ellas por separado, sino que me interesa saber si hay algún tipo de relación entre esas 2 variables. Por ejemplo, imaginaos que preguntamos a la gente por número de hermanos que tienen y notas que sacan en los exámenes, porque a lo mejor nos interesa saber si quizás cuando son hijos únicos sacan mejores notas porque tienen menos gente que les dé la tabarra y les dejan estudiar más, o quizás cuantos más hermanos o más gente son en casa, pues resulta que eso favorece que puedan preguntar dudas o que se organicen bien, y entonces resulta que vemos que hay algún tipo de relación entre esas 2 variables. Bueno, ese es realmente el enfoque y eso es lo interesante de la estadística bidimensional. Yo cojo 2 cosas que por separado puedo medir y demás, pero algo que no es tan fácil de medir como es la relación y la influencia que tiene cada una de esas variables en la otra, lo puedo analizar utilizando las técnicas y los cálculos que vamos a ver durante estos días. Vale, entonces tenemos 2 variables que por separado son 2 variables estadísticas cuantitativas unidimensionales. Se les llama unidimensionales porque son una cualidad
la que se representa con esa variable. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora eran unidimensionales. Pues si juntamos esas dos variables en una pareja, conseguimos una variable estadística bidimensional, que se llama de esta manera, la variable estadística bidimensional XY. Recordaréis que, esto os debería recordar a una cosa, que es las coordenadas de un punto. Coordenada X de un punto, coordenada Y de un punto. Lo que pasa es que ahora no son simplemente X posición horizontal, Y posición vertical y colocar los puntos, sino que tienen un significado. La X es el número de hermanos y la Y es la nota que sacó de media en matemáticas. Entonces nada, aquí estos trocitos que os voy poniendo son de los apuntes que están colgados en la página web del instituto, tema 12, distribuciones bidimensionales, que estaba tapando el micro. Tema 12, espero que os hubiera escuchado bien, pues si no, paso de repetir, lo siento. Distribuciones bidimensionales, ¿vale? Conceptos xerais, bla, bla, bla. Bueno, voy a ir poniendo un poquito estos trozos de teoría también para que tengáis todo recogido. Vale, dos características de una población. La variable estadística bidimensional es XY, entonces son pares de valores, ¿no? X e Y, donde cada uno, el primer valor es de una estadística, de una variable, perdón, y el segundo valor es de la otra variable. Y cada uno de ellos es una variable estadística unidimensional, ¿vale? Se le suele llamar, ojo esta palabra, variable estadística unidimensional marginal X, y después tenemos también la variable estadística unidimensional marginal Y. Cuando se habla de estadística bidimensional es muy común, cuando solamente nos referimos a una de las dos cualidades, a la X o a la Y, llamarle eso de marginal, ¿vale? Entonces nada, que no suene a racista o a chungo, es que se le llama así. Variable estadística unidimensional marginal X, variable estadística unidimensional marginal Y. O sea, cada una de las dos características por separado. Igual que antes teníamos una tabla de frecuencias en la que calculábamos, normalmente nuestro dato inicial era la frecuencia absoluta y después calculábamos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, y a partir de ahí hacíamos los cálculos que nos interesaban para las medias, varianzas y demás. Pues ahora tenemos más o menos lo mismo, lo que pasa es que claro, tenemos dos variables y de alguna manera tenemos que recoger toda esa información relativa a dos variables, a dos cualidades en una misma tabla. Se puede hacer de dos maneras, o bien con una tabla de frecuencias simple, que sería como esta de aquí, en la que tendríamos, pues mirad, los valores que toma la variable XY y el número de veces que se repite cada valor, ¿vale? Entonces, esto sería, vale, pues esa coordenada de ese par de valores XY, ¿cuántas veces se me repite? Luego lo vemos con un ejemplo, Pero podemos también representarlo de esta otra manera, que se parece un poco más a las tablas que habitualmente se dan y vemos en la prensa y demás. Lo que hacemos es representar en las columnas, o sea, cada una de estas columnas va a ser de un valor de la variable X y cada una de las filas va a ser un valor de la variable Y. Se ve mucho mejor aquí, esto lo saqué del libro, y aquí se ve mucho mejor cómo se construye esa tabla de doble entrada, ¿vale? Esa tabla de frecuencias de doble entrada. Entonces, ojo, siempre en las columnas se pone la variable X. ¿Os acordáis de que la X es la independiente y la Y es la dependiente? Se supone que cuando estamos tomando estos datos de dos variables y construimos una variable estadística bidimensional, queremos de alguna manera estudiar la relación que hay entre esas dos. Y lo lógico es que nosotros tenemos de alguna manera una pequeña idea o una intuición de cuál puede estar influyendo en la otra. La que influye en la otra es a la que vamos a considerar X. Y por lo tanto serían los valores que pondríamos en columnas. Y la otra, la que va condicionada a la otra variable, sería nuestra Y, ¿vale? Si no tenemos muy claro cuál puede influir en cuál,
pues bueno, una es X y la otra es Y. Lo importante es que sepamos cuál es cada una de ellas, porque después para los cálculos nos va a hacer falta saber identificarlas. Bien, entonces, como os decía, en esta parte de aquí, o sea, cada una de estas columnas va a corresponder a un valor de nuestra variable X, de nuestra variable estadística unidimensional marginal X. Y después en las filas vamos a tener las variables unidimensionales marginales Y. ¿Vale? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué ponemos aquí en estas casillas? Pues lo que pondríamos es, por ejemplo, este valor es cuántas veces se da la situación de que este valor va con este valor. Por ejemplo, imaginaos que nuestra X fuera el número de hermanos y nuestra Y fuera la nota media en matemáticas, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces el que tiene 0 hermanos ha sacado un 1 en matemáticas? Lo anotaríamos aquí. ¿Cuántas veces el que tiene un hermano ha sacado un 1 en matemáticas? Lo apuntaríamos aquí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se lee una tabla de estas? Pues si os fijáis, claro, podemos tener varios subtotales, ¿no? Este, por ejemplo, este subtotal de aquí, se corresponde con la suma de todos estos valores. Entonces, este f1 que está ahí puesto, f1 punto, vendría siendo cuántas veces se da este valor de la variable y. O sea, cuál es la frecuencia absoluta de esta variable. Este valor sería la frecuencia absoluta de esta variable y este es la frecuencia absoluta de esta variable. Es decir, cuántos alumnos han sacado un 1 en matemáticas, cuántos alumnos han sacado un 2 en matemáticas, independientemente del número de hermanos que tuvieran, o sea, ya sin tener en cuenta el valor de la X. Y si hacemos la otra lectura, es decir, si ahora nos fijamos en las columnas, ¿no? ¿Qué representa esto? Bueno, pues de manera análoga, este valor representa la frecuencia absoluta de este valor de la variable X. La frecuencia absoluta de este valor de la variable X y así sucesivamente. Es decir, estaba poniendo como ejemplo que este fuera el número de hermanos. Pues esto sería, ¿cuántos alumnos me han dicho que tienen 0 hermanos? ¿Cuántos alumnos me han dicho que tienen un hermano? Y así sucesivamente hasta los valores que yo tengo. Como es lógico y como os podréis suponer, el valor que viene aquí es n, es el número de respuestas totales que tengo, o sea, es el tamaño de mi muestra. Y esta n es tanto el sumatorio de estos valores como el sumatorio de estos valores. O sea, si en total me han contestado 100 personas, me tienen que sumar 100 el número de respuestas o sea, si tengo en cuenta solamente el número de hermanos que me ha dicho cada uno que tenía, y también tiene que sumarme 100 lo de cuántos han sacado un 1 en matemáticas, un 2, etc. Pues vamos a practicar esto porque seguro que ahora mismo tendréis un poco de lío, en plan, a ver, no sé, creo que lo entiendo, pero no lo tengo del todo claro. La siguiente tabla proporciona la distribución conjunta de frecuencias absolutas de la variable X, que representa el número de tarjetas de crédito que posee una persona, ¿vale? Esa es nuestra X, y después nuestra Y representa el número de compras semanales realizadas con tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces acordaos, nuestra Y va en filas, nuestra X va en columnas. Primer apartado nos dice, calcula las distribuciones marginales y luego que respondamos cuántas personas tienen más de 3 tarjetas. Esto de las distribuciones marginales, ¿qué viene siendo? ¿Que los metamos en guetos o algo por el estilo? Viene siendo... Vaya chiste más malo. Viene siendo que hagamos las tablas de frecuencias de cada una de las variables X e Y, ¿vale? Tablas de frecuencias de la X por un lado y de la Y por otro lado. Es decir, que interpretemos esta tabla de doble entrada. Vamos a por la variable X. La variable X tenemos, vamos allá. En nuestra tabla de frecuencias necesitamos la primera columna, que son los casos, o sea, las respuestas diferentes que nos hayan dado. Después frecuencia absoluta y luego ya iré viendo. Nuestros valores de X sub Y son 1, 2, 3 y 4.
porque son estos, 1, 2, 3 y 4. Esas son las posibles respuestas de nuestra X. En nuestro caso, ¿qué era? Número de tarjetas de crédito que posee una persona. O sea, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene una persona? Pues he considerado estos casos, 1, 2, 3 y 4. Vale, para saber ahora qué frecuencia absoluta pongo aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tendré que calcular cuánto es la suma de estos valores de aquí para el caso x sub i igual a 1. Vale, pues entonces aquí tendré que poner 20 más 10 más 8. En el siguiente 16 más 4 más 2. En el siguiente 2 más 6 más 8. Y en el siguiente 0 más 0 más 4. Vale, en principio ya lo tengo. Después me piden también la otra, pues entonces nuestra variable i, los valores ahora son i sub i, y hago exactamente lo mismo. Ahora van a ser mis casos que sean 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Necesito hacer estos sumatorios para saber cuál es la frecuencia absoluta de cada uno de esos valores de i. 20 más 16 más 2, 10 más 4 más 6 y por último 8 más 2 más 8 más 4. Bueno, ya no puse el más 0 en los anteriores. 22. Vale, ¿cuánto es nuestra n a todo esto? Nuestra n, cogiendo los valores de las frecuencias absolutas de la x, serían 60, 76, 80. Sería 80. Porque eso igual lo necesito más adelante. Y compruebo que con los otros me da lo mismo, ¿no? Sí, perfecto. Vale, entonces nuestra primera pregunta nos dice ¿cuántas personas tienen más de 3 tarjetas? Más de 3 tarjetas viene siendo ¿cuántas tienen 4 tarjetas? Pues 4, lo tengo aquí. 4 personas tienen más de 3 tarjetas. Venga, apartado B. ¿Cuál es el número más frecuente de tarjetas de crédito? Vale, el número de tarjetas de crédito era nuestra variable X y el número más frecuente viene siendo ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda de nuestra variable X? Cuando nos referimos, o sea, cuando estamos en variables estadísticas bidimensionales, que tenemos variable X y variable Y, cada vez que calculemos alguna medida de centralización o de dispersión o lo que sea, vamos a ponerle un subíndice indicando a qué variable se refiere. Entonces, en este caso, ¿cuál es la moda de la variable X? ¿Cuál es, de estos X sub i, el más frecuente, el que tiene una frecuencia absoluta más elevada? Pues este, 38, con lo cual es 1. O sea, el número más frecuente de tarjetas de crédito, 1. ¿Vale? Una tarjeta. Apartado C. ¿Cuántas personas realizan 2 o menos de 2 compras semanales? 2 o menos de 2 compras semanales. Ahora, las compras semanales son la variable I. Entonces, ¿cuál es? Esto me vendría bien tener la frecuencia absoluta acumulada. Voy a calcularla. Nuestra frecuencia absoluta acumulada, esta es 38, esta es 58 y esta es 80. Vale, pues entonces, ¿cuántas personas realizan 2 o menos de 2? 2 o menos de 2 vendría siendo 2 o menos de 2, me valen estos dos casos, o sea que es esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Sería 58 personas. Y el D, vamos allá. ¿Cuál es la media y la varianza del número de tarjetas que posee una persona? Vale, media y varianza del número de tarjetas que posee una persona. Esta era nuestra variable X. Pues lo que voy a hacer es, como me vendría bien tener más cositas aquí calculadas, voy a arreglar esta tabla y voy a hacer sitio porque voy a necesitar para calcular
lo que me piden, que son media y varianza, voy a necesitar más columnas, que eran, vamos allá. Para nuestra media necesito x sub i por f sub i, y para nuestra varianza x sub i al cuadrado por f sub i. Además después voy a necesitar hacer el sumatorio, así que voy a necesitar apañar un poquito más. Cogemos nuestra calculadora, bueno, algunos son fáciles. 38, 44, 48 y 16. Nuestro sumatorio, este sí que ya paso de cabeza. 146. Y ahora, ya que estamos, este es 38, 88. Bien, entonces, a ver, venga, apartado D. ¿Cuál es la media y la varianza del número de tarjetas tal? Vale. X barra es 146 entre 80. Ya lo pongo a saco, ¿vale? Por abreviar, pero bueno, ya sabéis que siempre os digo que es preferible escribir primero la expresión y después sustituir los datos. Vale, esta es la media y ahora nuestra varianza, bueno, nuestra varianza sería s cuadrado, y como es de la variable x, lo ponemos así. Era el sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i entre... ¿cuánto era esto? No me acuerdo. Vale, entre n menos la media al cuadrado. Vale, perfecto. No sé nada, pero antes de meter la pata prefiero consultarlo. Menos la media al cuadrado. Pues 334 entre 80 menos 1,825 al cuadrado. 0,84. Bueno, vamos a ponerle 3 decimales por aquello de poner el mismo número de decimales que a la media. Ahí lo tendríamos. Y ahora, en el apartado E, ¿cuál es la media y la varianza del número de compras semanales realizadas con tarjeta? O sea que ahora nos pide cuál es de la variable i, la media y la varianza. Bueno, se suele poner con mayúsculas, si no recuerdo mal. Voy a hacer más o menos lo mismo de antes. Me voy a hacer por aquí hueco. En esta ocasión vamos a poner i sub i por f sub i, como es lógico, porque ahora ya no se llama x, ahora se llama i, nuestra variable, pero vamos a calcular exactamente lo mismo. Vale, hacemos los sumatorios. Y ahora ya lo tengo para calcular. Pues venga. Sumatorio de i sub i por f sub i entre n viene siendo 144 entre 80. 1,8. Y ahora este es el sumatorio de i sub i al cuadrado por f sub i entre n menos la media de i al cuadrado. 0,74. Vale, estos primeros valores no tienen, es decir, es lo mismo que estábamos calculando la semana pasada, de media y varianza. Lo que pasa es que, claro, como ahora tenemos inicialmente una variable estadística bidimensional, necesitamos hacer la interpretación primero de los datos que nos dan en esta tabla de doble entrada, y una vez que identificamos, y bueno, sobre todo si hacemos este paso previo de separar los datos, ¿no? Y poner las distribuciones x e y cada una por su lado. Una vez que los tenemos así, es muy sencillo porque digamos que simplemente es un ejercicio de los de la semana pasada. Cada una de las dos variables, a pesar de que cuando las recogemos de manera conjunta, lo que nos interesa ver, ya os digo, normalmente es cómo influyen una en la otra y si hay algún tipo de relación. Cada una de esas variables que estamos trabajando
podemos caracterizarla calculando su media, su moda, su mediana, etc. Es decir, podemos, digamos, que abstraer esa información de esa variable, olvidándonos de que tenemos también la información de la otra variable, y calcular lo mismo que la semana pasada. Sin embargo, lo habitual y lo realmente interesante, y que veremos mañana, pasado y el jueves, es las cosas que, pues que incumben tanto a la variable x como a la variable y, ¿vale? Y cómo podemos analizar esa relación que hay entre ellas. Bueno, para empezar a ver cuál es la relación que hay entre estas dos variables, tenemos que hablar de los diagramas de dispersión. También se les llama nube de puntos. Y consisten simplemente en representar los datos que tenemos en nuestras tablas de frecuencias en unos gráficos que, a ver, si yo nos dijera que esto es estadística bidimensional y que estos dos valores, ¿no? Estas dos variables x e y son unas variables estadísticas unidimensionales marginales, vosotros veríais esto y diríais, vale, pues nada, tengo aquí unos puntos representados. Por ejemplo, este punto tiene x igual a 60 y igual a 250 aproximadamente. Y ya está. ¿Qué x son profundidad en metros? Vale, pues este punto es la profundidad de 60 metros y el aire pues 250 litros. Punto pelota. Es decir, este gráfico de por sí no tiene en principio nada extraño. Lo interesante de los diagramas de dispersión es que necesitamos representarlos, aprender a representarlos antes de seguir adelante con lo demás de correlación y ver pues cómo influye una variable entre la otra, ¿vale? Entonces, nada, ¿qué tienen de particular estos diagramas además? Este primero es bastante normalito, pero si os fijáis en este otro, es peculiar, ¿no? Porque nos aparecen aquí estas cosas, nos aparecen aquí estos dados o códigos que así de buenas a primeras dices, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se come? Vale, pues muy sencillo. En un sistema de coordenadas se indican en el eje X los valores de la variable X y en el eje Y los de la variable Y. Vale. Y en el punto de coordenadas X, Y se representan tantos puntos como indique su frecuencia f sub i. Es decir, aquí por ejemplo, ¿vale? Este por ejemplo es x igual a... Bueno, a ver, un momento. 2 es este es 3, este es 4, este es 5 y por aquí otro tanto de lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo se lee este punto? Vale, pues es fácil. Este sería que el punto 1, 2, es decir, de la situación en la que nuestra variable x vale 1 y nuestra variable y vale 2, se ha dado ¿cuántas veces? Una vez, porque tengo un punto rojo nada más. Pero si ahora nos fijáramos en este otro, este punto ¿cuál es? La variable x vale 4, la variable y vale 3. ¿Cuántas veces se ha dado esta situación en nuestra muestra? 2 veces, porque aquí hay 2 puntos. Y de igual modo, si nos fijamos en este, nuestra variable x vale 3, nuestra variable y vale 3, y esto se ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Es decir, esta frecuencia, ¿no? Esta f sub i, esta f sub 3, mejor dicho, es 6. Aquí la frecuencia de que x del valor de x4 y de y3 se ha dado, a ver un momento, perdona, se ponen al revés, me estaba fijando, es que ya me llamó la atención antes porque esto es confuso, porque normalmente se pone primero la x y luego la y, pero tal y como se construye la tabla de frecuencias de doble entrada, como la x va en columnas y la y va en filas, cuando ponemos en los subíndices de las frecuencias absolutas
los numeritos correspondientes a cada una de las variables, resulta que el primer numerito que escribimos siempre, o sea, este 1, este 2, este n, siempre se corresponde con la fila. Y la fila es la variable i. Con lo cual, esto, yo lo estaba escribiendo justo al revés. La frecuencia absoluta de la i igual a 3 y de la x igual a 4 es 2. Y en el primero que había escrito, ¿no?, esta frecuencia absoluta de la x igual a, perdón, de la i igual a 2, de la x igual a 1, es igual a 1. ¿Vale? Entonces, diagrama de dispersión. Los valores de x e y, normal, y lo que hacemos es, en cada uno de los puntos que tenga esas coordenadas, escribimos tantos puntitos como nos diga la frecuencia absoluta. Venga, vamos a ir acabando, ¿vale? Solamente son 2 ejercicios para que veáis un poco cómo se hace esto de los diagramas de dispersión y para practicar un poco más con la lectura de este tipo de datos, de las tablas de frecuencias de 2 variables. Entonces, las calificaciones de 39 alumnos en filosofía e historia han sido las siguientes. En filosofía tenemos la primera variable son las notas de filosofía, que es esto de aquí. La segunda variable son nuestras notas de historia, que son estas de aquí. Vale, normalmente lo que decidimos es, si nuestra variable x es filosofía, vamos a ordenar estos datos en la tabla atendiendo a esos valores, ¿vale? Y luego ya le asignamos las parejas correspondientes de la otra variable. Es decir, aunque yo haya tenido algún alumno que en filosofía hubiera sacado un 1 y en historia un 10, ¿no?, ese mismo alumno, o sea, aquí me aparecería un 10, pero yo ordeno por la nota de filosofía, porque es la variable x, ¿vale?, según yo he considerado aquí. Entonces, nada, ¿cómo se leería esto? Pues alumnos que han sacado un 1 en ambas materias han sido 3. Alumnos que han sacado un 2 en ambas materias han sido 1 nada más. Que hayan sacado un 4 en filosofía y un 3 en historia han sido 11 y así sucesivamente. Entonces nos pide, representa el diagrama de dispersión. Vale, pues tenemos que hacer entonces un diagrama de dispersión. Bien, tengo aquí preparados entonces mis ejes. La variable x es la nota de filosofía, la variable y es la nota en historia. Entonces, estos pares de valores van a ser las coordenadas de cada uno de los puntos. Y estos valores de aquí nos dicen cuántos puntitos tengo que colocar en cada una de esas coordenadas. Vamos empezando, por ejemplo, para nuestro primer caso, que es el 1-1, tengo 3 alumnos. Pues entonces debería poner aquí 3 puntitos, 1, 2 y 3. El siguiente, en el 2-2, 1, pues un punto. Luego el siguiente ya es el 4-3, o sea, el 4-3 vendría siendo por aquí. Tengo 11. Bueno, a ver. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Vale, aproximadamente. O sea, a ver. Lo importante es que después de un vistazo se vea cuáles son más frecuentes, qué pares de valores se dan más habitualmente. Luego, 5, 5, 7. Bueno, lo voy construyendo, ¿vale? Bien, mal que bien tengo mi diagrama de dispersión. Apartado B. A la vista del diagrama de dispersión, ¿se puede establecer que existe algún tipo de relación entre las calificaciones de historia y filosofía? Parece ser que sí, bastante claro. O sea, a medida que va mejorando la nota en filosofía, también mejora la nota en historia, ¿vale? Notas bajas en una asignatura se corresponden con notas bajas también en la otra, y a medida que sacamos mejores notas, pues, en una también mejora en la otra. Por lo tanto, en nuestro apartado B diríamos, ¿se puede establecer algún tipo de relación? Sí. Pues a mayor nota en filosofía,
mayor nota en historia. Y fijaos, ya os voy haciendo un poquito de spoiler. Cuando ocurre esto, lo que estamos viendo es que podríamos trazar esta línea recta y más o menos todos los puntos estarían muy cerca de esa línea recta. Esa línea recta es la que nos vendría a indicar qué correlación hay entre estas dos variables, ¿vale? O sea, esta pregunta se trata de, se podría haber formulado como ¿hay alguna correlación entre las dos variables? Lo que pasa es que de momento aún no hemos hablado de correlación, por eso os decía que os voy a hacer spoiler. Bueno, y ahora, apartado C, ya sin spoilers ni nada, calcula la nota media en historia. Para la nota media en historia deberíamos hacer nuestra tabla de frecuencias de la variable i, porque es la de historia, variable i, y como siempre, pues calculamos, vamos a ver nuestra i sub i, frecuencia, luego necesitaremos el producto y el sumatorio, ¿vale? Entonces, ¿qué casos tenemos de notas en historia? Pues tenemos 1, 2, 3, no tenemos ningún 4, luego hay 5, y tampoco tenemos ninguno de 5, 6, 7, 8 y 10. Estos son nuestros casos. Como no me va a caber, ya lo estoy viendo. Ahora tenemos que apuntar cuántos unos sacó la gente, cuántos doses, cuántos treses. ¿Cuántos unos sacó la gente? 3. ¿Cuántos doses? 1. ¿Cuántos treses? 11 personas. ¿Cuántos 5? 7 personas. ¿Cuántos 6? 7 personas. ¿Cuántos 7? 4 personas. ¿Cuántos 8? 2 por un lado y 3 por otro, o sea, 5 personas y luego un 10. Vale, ya tenemos eso. Ahora calculamos estos productos, que son sencillos. El sumatorio, ya me la pereza, son 193. N es 39 porque nos lo daban ya. Y nada, nuestra nota media en historia es I barra, son 193 entre 39. Pues 4,9, ¿vale? Lo voy a dejar con un decimal. Bueno, con 2, venga. 4,95. Sería la nota media en historia. Bien, y el último, que ya está ahí incluso la solución, ¿vale? Solamente es para que veáis qué pasa cuando tenemos variables que son cuantitativas, pero esta vez no son discretas, sino que son continuas. Continuas. Si recordáis, continuas era porque teníamos mucha variedad de datos y realmente si considerábamos los datos individuales nos iba a quedar mucho más complicado de procesar la información y tampoco nos interesaba tantísimo detalle. Es decir, nos daba un poco igual que alguien midiera 1,62 que 1,63. Para nosotros era más o menos la misma estatura y hacíamos categorías de 1,60 a 1,65, de 1,65 a 1,70 y así todo el rato. Entonces, aquí ya nos dan las tablas, ya nos dan la tabla preparada con dos variables cuantitativas continuas. Puede ser que sean las dos variables cuantitativas continuas o solamente una de ellas. Eso, pues depende de cómo sea cada una de las variables que estemos estudiando. En este caso son las dos. Y ya nos hicieron aquí los intervalos de clase. De la variable x son esos de ahí. De la variable y tenemos estos de aquí. Si quisiéramos después hacer cálculos como media, varianza y todo eso, tendríamos que utilizar, acordaos, la marca de clase, porque necesitamos un valor, un representante de estos valores de estos intervalos. Así que deberíamos tener, como os decía, el representante, la marca de clase de las variables y los intervalos, y con esos representantes haríamos los cálculos.
Para el diagrama de dispersión no hace falta, porque si os acordáis de los histogramas, ¿cómo eran? Los histogramas teníamos, cuando era una variable cuantitativa discreta, teníamos diagramas de barras, ¿no? Que eran barritas separadas, pero cuando era una variable cuantitativa continua, teníamos barras anchas que abarcaban todo ese intervalo de cada una de nuestras clases. Incluso hicimos el otro día en el taller un caso en el que los intervalos no eran todos de la misma amplitud, pero bueno, nada, pues nos quedaban unas barras más anchas que otras, pero no tenía mayor historia, ¿vale? Era este de aquí. Bueno, pues aquí nos pasa algo muy parecido. Lo que tenemos es... en nuestro gráfico, en nuestro diagrama de dispersión, nuestras variables x e y, hemos marcado en los ejes, tanto en el x como en el y, porque son ambas variables cuantitativas continuas, hemos marcado los valores de los límites inferior y superior de nuestros intervalos. Y ahora la diferencia está en que, ¿dónde están los puntos? ¿Dónde están? Acordaos, esto sigue siendo la frecuencia absoluta, es decir, por ejemplo, esto es que hay 4, ¿esto de qué va? De niños, vale. Hay 4 niños cuya edad está entre 5 y 7 años, cuyo grado de psicomotricidad está entre 25 y 30. Y hay 11 niños de entre 9 y 11 años cuyo grado de psicomotricidad está entre 35 y 40. Pues eso se representaría, o sea, simplemente la diferencia está en que ahora los puntitos de nuestra frecuencia absoluta están en medio del cuadrado. En lugar de estar en... Bueno, lo pongo aquí para que os fiéis, ¿vale? No es que yo lo haya hecho ni bien ni mal. Aquí están alrededor de este punto, que es el de coordenadas 2, 3, ¿vale? La frecuencia absoluta era 4, pues 4 puntitos alrededor de este punto central, que es el de coordenadas 2, 3. Ahora no tenemos un punto, sino que tenemos un intervalo, es decir, esta es la región, esta es la región, esta es la región. Así que cuando queremos representar en nuestro diagrama de dispersión, por ejemplo, este valor, este 4, tiene que ir en el cuadrado correspondiente a estos intervalos, que viene siendo este de aquí. No, perdón. 5, 7, 25, 30. Ah, este está mal. Sería aquí. Estas son las soluciones del libro, ¿eh? No las comprobé, pero estoy viendo que esto está mal. Debería haber aquí 4 puntitos. Entre el 5 y el 7, aquí debería haber 4 puntitos. Vale, los demás me imagino que sí que ya están bien. A ver, este por ejemplo... A ver, se le han movido. Aquí aparecen 5, pero debería ser un 1. O sea que aquí debería ir solamente un puntito y los otros 4 están abajo. Vale, ya está, sería así. Después los demás están bien. 3, 7, 1, 2, 0. 3, 7, 1, 2, 0. Bueno, pues nada más. Por hoy suficiente. Mañana continuamos.